Hola, hola, queridos amigos, hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos estudiando en este trimestre el libro de los Salmos, un estudio precioso porque los Salmos constituyen un libro que sin duda es amado por gran parte del pueblo cristiano. En esta semana estudiamos una lección que lleva por título El Señor Reina. Pero antes de poder empezar el estudio, me gustaría compartir esta invitación para que puedan responder las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. 5 preguntas claves para consolidar el aprendizaje. Usted entra, responde a las 5 preguntas claves y entonces de esa manera también participa en esta actividad que ayuda en la consolidación de nuestro aprendizaje. Por otro lado, si es maestro de escuela sabática o director de la escuela sabática, puede también, mi querido hermano, compartir con su clase, compartir en la pantalla de su iglesia para que participen nuestros hermanos. Y yo le puedo decir que hace la diferencia realmente para poder captar la atención de los miembros de la iglesia y empezar el estudio de la lección de la escuela sabática. Muy bien, vamos entonces al estudio de esta semana, sin antes invitarlos a suscribirse a este canal, a formar parte de esta comunidad de estudio de la Biblia, de estudio de la palabra de Dios, dar like para que también el algoritmo eh, de esta red social pueda alcanzar a otras personas también, ¿no? Das un like y entonces puede activar mucho más el algoritmo para que otras personas se vean beneficiadas con el estudio de la palabra. Bien, entonces vamos al estudio de esta semana y entramos con la parte de la motivación. Como se habla acerca de el Señor Reina, hemos hecho una pequeña investigación para saber cuáles son los reyes que en la historia han sido considerados los más poderosos, aquellos que más influencia han tenido en la historia universal. Entonces, vamos a ver quiénes son estos reyes, los más poderosos de la historia universal. Vamos a ir desde el puesto número 5. Se considera que la reina Victoria, la reina de Gran Bretaña, del Imperio Británico, en el siglo XIX, fue la quinta reina más poderosa de historia. Ella gobernó el Reino Unido desde 1837 hasta 1901, en el tiempo de mayor expansión del Imperio Británico. Gran Bretaña tenía colonias, tenía virreinatos en diferentes lugares, incluso ella es declarada en algún momento también como emperatriz de la India. Australia, Canadá, llegaban a ser territorios del Imperio Británico. Así que en el quinto puesto de los reyes más poderosos de la historia encontramos a la reina Victoria. Vamos ahora por el cuarto puesto. ¿Quién estará en el cuarto puesto? Bueno, de acuerdo a la investigación que hemos hecho, el cuarto puesto está Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, que gobernó Francia desde 1804 hasta el año 1814. 10 años de reinado, 10 años llenos de guerras, llenos de conflictos, pero en el que llegó a tener una influencia duradera en Europa. ¿Mm? Este general de Francia llegó a prácticamente conquistar toda Europa. Quizás su mayor error fue tratar de conquistar Rusia, la Rusia zarista, y ahí el imperio hubiese sido muchísimo más grande, ¿no? Sino que se le ocurrió ir a conquistar Rusia. Y bueno, los rusos iban retrocediendo hasta que llegó el invierno y los pobres franceses no tenían manera de poder ganar esa guerra, ¿no? Es decir, muchos dicen que en realidad quien ganó la guerra fue el general Invierno, ¿eh? Le ganó la guerra a Napoleón. Napoleón huyó, dejó a sus soldados allí, miles murieron, pero en la historia es considerado como el cuarto monarca más poderoso y de mayor influencia que ha tenido en la historia universal. Vamos ahora por el tercer lugar. ¿A quién encontramos en el tercer lugar de los reyes más poderosos? Bueno, entre el tercer lugar, ya avanzando, escalando posiciones, encontramos al primer emperador de Roma, César Augusto, que gobernó desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. César Augusto fue el emperador que colocó las bases a lo que después sería el Imperio Romano, ¿no?
Miren ustedes, todo lo que corresponde a la parte amarilla es lo que César Augusto recibió. Ya recibió un extenso territorio, pero él aumentó todo lo que es la parte verde, ¿no? La diversa tonalidad de verde, y la parte rosada tiene que ver con territorios que respondían también a los intereses de Roma. Aun cuando no fuesen parte del territorio de Roma, eran territorios subyugados por los romanos. Entonces, César Augusto, fundador del Imperio Romano, se encuentra en el tercer lugar en esa lista, en esta lista de los grandes emperadores de la historia, los más influyentes en la historia universal. Vamos ahora por el segundo puesto. ¿A quién encontramos en el segundo puesto de los más grandes reyes de la historia? Bueno, en el segundo puesto encontramos a Alejandro el Magno. Alejandro Magno, el rey de Macedonia, aquel joven que a los 18 años fue nombrado rey del pequeño reino de Macedonia, aunque Filipo, su padre, había extendido el territorio. Sin embargo, él hizo algo realmente extraordinario. Aumentó tremendamente el territorio del imperio macedónico. Llegó a vencer al imperio persa, se adjudicó los grandiosos territorios de Persia y constituyó un imperio realmente notable, el imperio de Alejandro el Grande. Él murió muy joven, murió a los 33 años y murió víctima, muchos dicen, de una borrachera. No, no hay unos datos muy exactos acerca del momento de su muerte. Lo que sí se sabe es que la muerte de Alejandro derivó después en una lucha entre sus cuatro generales que finalmente se repartieron ese enorme territorio. Es muy importante la historia de Alejandro porque llevó la cultura griega hacia diferentes lugares del mundo. Es decir, fue una acción de alguna manera civilizadora, ¿no? Porque la cultura griega empezó a expandirse en el mundo. Bueno, esto fue entonces, este fue el monarca que ocupa el segundo lugar. Y ahora vamos a ver quién ocupa el primer lugar entre los monarcas más poderosos de toda la historia. Bueno, vamos en primer lugar. Primer lugar, mis hermanos, Gengis Khan, que gobernó Mongolia, el imperio mongol, ¿no? Desde el año 1206 hasta el año 1227. Es decir, en la alta edad media de Europa, Gengis Khan logró tener un imperio muy grande, un imperio enorme, que se caracterizó, mis hermanos, por la rudeza, por sojuzgar a los pueblos con una tiranía muy grande, ¿no? Y Gengis Khan es considerado el monarca más poderoso y más influyente de toda la historia, de acuerdo a la investigación que hemos realizado en la plataforma del ChatGPT, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial. Y así se considera entonces a Gengis Khan por la extensión, por la influencia, como el monarca más poderoso de todos los tiempos. No alcanzó a gobernar Europa, ¿no? Llegó hasta los límites, muy cerca, pero no alcanzó a gobernar Europa ni a conquistarla. Sin embargo, fue un imperio realmente grandioso que abarca el Asia Central, abarcó el Asia Central, lo que hoy llamamos la China también. Entonces, este fue un imperio realmente notable. Hablamos acerca de hombres poderosos, de hombres cuyos deseos eran cumplidos instantáneamente, cuyos ejércitos doblegaron a pueblos, a países, incluso a imperios, hombres realmente poderosos. La palabra de Dios nos habla acerca de Dios como rey. Es interesante que también Jesús hablaba acerca del reino de los cielos. Ahora, la naturaleza del reino de Jesús es completamente diferente a la de los reinos humanos. Jesús tiene el deseo de establecer un reino y al principio algunos de sus discípulos también no entendían bien la naturaleza espiritual del reino de Dios. Lo que quería Jesús es que el reino de Dios, el reino de la gracia pueda establecerse. Él dice, el reino de los cielos está cercano. Bueno, vamos a ver, hay dos conceptos teológicos muy importantes, que es el reino de la gracia y el reino de la gloria. ¿Qué significa el reino de la gracia? ¿Cuándo se instituyó el reino de la gracia? Bueno, en el momento de la caída,
viene la promesa del reino de la gracia. Es decir, se establece, pero se establece como promesa futura. Dios va a extender su gracia para el ser humano que ha caído en el pecado, pero esa gracia solo se va a consumar en el momento que Cristo muere en la cruz del Calvario. Porque si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, nada de aquello que pasó anteriormente, ningún pecado hubiese sido perdonado, ninguna persona hubiese sido salva, nadie, porque todos apuntaban en el reino de la gracia hacia el momento del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces el reino de la gracia empieza con la caída del ser humano y se extiende hasta el momento de la muerte de Jesús. Allí se constituye formalmente, antes era solo promesa, antes apenas era la planificación, pero cuando Cristo muere, allí se constituye realmente el reino de la gracia. Y ahora nosotros estamos en el reino de la gracia. Ahora sí, definitivamente en el reino de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús habla acerca del reino de los cielos, lo que está diciendo es que todos aquellos que aceptan el nombre del Señor Jesucristo, inmediatamente pasan a formar parte del reino de Cristo. No es un reino que quiere conquistar algún territorio. Se trata de un reino que conquista los corazones. Y este reino se va ampliando en la medida que más y más personas aceptan el nombre de Jesús. El día que tú aceptaste a Jesús, mi hermano, el día que te bautizaste, el día que entregaste tu corazón a Jesús, ese día creció un poco más el reino de Dios, porque el reino de Dios es la conquista de los corazones. Cuando una persona entrega su corazón a Jesús, cuando predicas el Evangelio, las fronteras del reino de Dios van ampliándose, porque el reino de Dios son personas que entregaron el corazón a Jesús. ¿Mm? Eso es el reino de Dios. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo se establecerá lo que conocemos teológicamente como el reino de la gloria. Todavía es el reino de la gracia. Todavía vivimos en el reino de la gracia. Todavía se predica el Evangelio. Todavía más personas deben ser conquistadas para ampliar el alcance del reino de Dios en esta tierra. Pero llegará un momento en la segunda venida de Cristo cuando el Señor va a establecer el reino de la gloria. El reino de la gloria. Allí se establece cuando definitivamente el pecado será eliminado del universo, los justos reinarán con Cristo y ese será un mundo que jamás será conmovido, un reino que jamás terminará. Ese es el reino de la gloria. Preciosa esta declaración. Y después de la venida de Cristo se inaugura pues el reino de la gloria que se extiende 1000 años en el cielo y después la eternidad en la tierra nueva. Eso será el reino de la gloria. Y hermano, tú y yo estamos invitados para participar en aquel reino de la gloria. Querido hermano, cuando vamos al libro de Salmos hay preciosas descripciones, tanto del reino de la gracia, es decir, Dios gobernando actualmente, Dios extendiendo su misericordia en este momento, pero también hay descripciones del reino de la gloria, el establecimiento ya del reino eterno, inconmovible de Dios, el reino de la gracia y el reino de la gloria. Vamos a ver entonces, vamos a ver en el Salmo, en los Salmos, qué es lo que dicen los autores bíblicos, los salmistas, respecto del reino de Dios. Entonces, les invito para que podamos explorar los textos bíblicos de esta semana. Salmos capítulo 93, versículo 1, constituye el versículo de memoria. Lo compartimos y lo leemos. El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo, no se moverá. Aquí encontramos, mis hermanos, una declaración de la majestad de Dios. Qué tranquilidad, qué paz trae al corazón el hecho de que no es un rey humano el que está a cargo de la historia de este mundo, que no son los deseos humanos, que no es el hombre, por muy encumbrado que éste sea, el que dirige los destinos de la humanidad. No, es el mismo Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cristo glorificado, es el que reina y que establecerá finalmente un reino que jamás será conmovido. Vamos entonces, mis hermanos, a analizar algunos textos de la palabra de Dios. Aquí tenemos una visión panorámica acerca del estudio de esta semana y empezamos con la primera parte
el Señor nos hizo. Dios es digno de adoración porque Él es el creador. Vamos a ver algunos salmos que nos confirman esta preciosa idea, esta imagen de Dios como creador. Salmos capítulo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando habla acerca de la gloria de Dios, está hablando en términos de el esplendor, de la grandeza, de lo extraordinario, pero también habla acerca del carácter magnífico de nuestro Dios. Entonces, qué preciosas estas palabras, mis hermanos. Jehová es Señor nuestro. Mi querido hermano, esto trae una alegría en nuestro corazón porque reconocemos que Él es nuestro Señor, que nuestro servicio es primero y ante todo al gran Dios del cielo, y su nombre es glorioso sobre toda la tierra. Claro, si uno analiza el universo, nosotros podemos encontrar que hay una grandeza indescriptible en el universo. El ser humano, para poder entender el universo, todavía ni siquiera está en la primera parte de su comprensión. Un sabio llamado Isaac Newton, él decía mientras estaba en la playa, mm, mientras contemplaba el océano, pero sus pies apenas paseaban sobre la playa. Él decía, yo apenas estoy en la playa del conocimiento. Delante de mí se presenta el océano de las cosas que me faltan por conocer. Hay muchas cosas que nos faltan por conocer. El ser humano todavía recién empieza a ir comprendiendo algunas cosas y cuánta vanidad, ¿no? Cuánta jactancia, cuánta soberbia del ser humano. Con lo pequeñito que conoce acerca de Dios, ya se cree lo máximo. Ya cree que no necesita a Dios, ya quiere sacar a Dios de la fórmula, con lo pequeño que conoce acerca de Dios. Pero viene la palabra y me dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Salmos capítulo 19, versículo 1. Allí dice lo siguiente, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, contemplas los cielos y allí puedes ver la gloria de Dios. Se dice la historia de un grupo de personas que querían exterminar el cristianismo. Y entonces fueron y empezaron a matar y a matar en un pueblo de cristianos. Y entonces algunos los empezaron a encarcelar. Y entonces les dijeron, ustedes tienen que dejar de ser cristianos para que puedan sobrevivir. Y ellos se negaron. ¿Cómo vamos a negar el nombre del Señor Jesucristo que tanto bien ha hecho en nuestra vida? No lo vamos a negar, ¿no? Bueno, les vamos a quitar todo. Les vamos a quitar la Biblia, les vamos a destruir las iglesias, les vamos a quemar sus casas, les quitaremos todo. Y entonces estos cristianos, llenos de fe, respondieron, podrán quitarnos todo, pero jamás podrán quitarnos las estrellas. Porque cuando contemplemos las estrellas y contemplemos la grandeza de Dios, allí sabremos que Dios existe y que debemos adorarlo y que debemos servirlo. ¿No? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 102, 25 y 26. Mira lo que dice allí, mi querido hermano. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serás mudados y serán mudados. Mira, aquí hay algo que realmente llama la atención. Mira lo que dice el Salmo. El Salmo dice, tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tu mano. Es lo que dice que Dios es el que ha creado la tierra y creado el cielo. Los cielos son obra de tus manos. Pero dice también, ellos perecerán. O sea, la tierra perecerá, los cielos pueden perecer, mas tú permanecerás. Esto es interesante. Durante mucho tiempo se creía que los cielos, la tierra, que la materia que conforman los cielos y la tierra eran eh, que no se crean ni se estudia, que solo se transforman. Es decir, que existía siempre, que lo eterno, que lo único eterno es la materia. Pero incluso los científicos, con sus teorías de Big Bang, tienen que explicar el origen de la materia.
Y, y algunos van allá, van más allá todavía y hablan acerca del fin de este universo. Pero mira la palabra, el universo va a perecer, dice, mas tú permanecerás. Es decir, Dios está por encima del universo. Si los cielos van a perecer, si la tierra va a terminar, pero dice, Dios va a permanecer. Dios está por encima de los cielos, del universo, de la tierra. Dios gobierna sobre cada una de estas cosas. Ahora, Salmo 115:4 nos muestra cómo los seres humanos lo que han hecho es, por el contrario, tratar de adorar a lo creado olvidándose del creador. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Lo que hace el ser humano es fabricar, es armar, elaborar sus dioses. Hace dioses de oro, hace dioses de plata, dioses de madera, dioses de piedra, los forma. Y después de con sus propias manos elaborar, fabricar manufactura humana, sus propios dioses, lo colocan allí para adorarlos. Qué, qué fatuidad del ser humano, ¿no? Qué necedad del ser humano. Fabrica sus dioses, los coloca allí y después se inclina para poder adorar la obra de sus manos. Adora aquello que es creado y deja de adorar al creador. No, querido hermano, la palabra de Dios me muestra una realidad diferente. Dios por encima de cualquier ídolo humano, de cualquier obra de hombre. Dios por encima de cualquier obra de Dios todavía, ¿no? Imagínate, si Dios está por encima de su propia obra, que es la obra creadora, son los cielos y la tierra, cuánto más Dios está por encima de los ídolos hechos por las manos de los hombres. Dios está ya por encima de las cosas hechas con sus propias manos, cuánto más de las cosas hechas por las manos de los hombres. Entonces ahí se ve la necedad de la idolatría, de elaborar sus propios dioses e inclinarse cuando solamente hay uno que es digno de toda adoración, que es el Señor, nuestro Dios. Varios salmos describen el poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza, que otras naciones consideraban divinas, claro, ¿no? Algunos veían las fuerzas de la naturaleza. Dicen, un rayo, a ver, ahí está el Dios del rayo. Veían el océano, el Dios del océano. Veían los cielos, el Dios del cielo. Cada cosa era un Dios. Los egipcios adoraban al cocodrilo, adoraban los animales, cada cosa, los gatos, ¿no? Las fuerzas de la naturaleza. Estos salmos reafirman la aseveración de que el Señor reina sobre toda la creación y es supremo en poder y dignidad. Salmo 103 ataca una forma sutil de idolatría, la autosuficiencia, subrayando que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hay gente que cree que el ser humano se hizo a sí mismo, ¿no? Bueno, a través de una larga evolución. Bueno, de acuerdo a las leyes de la evolución, nos hicimos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmos capítulo 100, versículo 3. ¿Sí? Qué tremenda verdad. Querido hermano, este salmo que fue escrito hace tantos siglos, todavía conserva su vigencia. En el tiempo pasado, la gente adoraba a sus ídolos y se olvidaba de Dios. En nuestro tiempo hay otros ídolos y la gente pretende olvidarse de Dios, pero el mensaje del Salmo es siempre actual. Dios está por encima de cualquier ídolo hecho por la mano del ser humano. Vamos a continuar con la siguiente parte de la lección. El Señor reina. El Señor reina. Si Dios nos hizo, Dios es el creador. Pero ahora el Salmo nos va a presentar una realidad todavía maravillosa, que no, Dios no solamente es el creador, sino que además es el soberano. Es decir, está al tanto de aquello que pasa, gobierna el universo. Dios reina. Miren ustedes cómo encontramos esta idea en el Salmo 93, capítulo 1. Capítulo 93, versículo 1. Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Aquí está hablando acerca del reinado del Señor, ¿no? Es decir, miren, lo que pasa es que los salmistas, el escritor bíblico,
lo que hace es recurrir a las cosas conocidas para ilustrar las cosas desconocidas. El ser humano no conoce la realidad divina en todos sus aspectos y en todos sus detalles. El ser humano no conoce la, la soberanía tremenda de Dios. Apenas puede percibir lo grande que es Dios, pero no lo conoce en su totalidad. Pero lo que el ser humano más conoce son los reyes terrenales, los reyes que tienen poder, que pueden reunir en su propia mano el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, reyes con gran poder como que ha habido. Por lo que, mis hermanos, entonces necesitamos poder tener esta comprensión acerca de lo que pasa con los profetas. Lo que ellos quieren hacer es finalmente mostrar cosas desconocidas con un lenguaje conocido. Usan la figura del rey. Para ellos, el rey es lo más magnífico que conocen. Y entonces dicen, bueno, Jehová es un rey. Solo que Jehová es un rey que está por encima, gobierna el universo, así que es mucho más esplendoroso que cualquier rey humano. Salmos 97:2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Qué declaración preciosa, mis hermanos, ¿no? Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Si hay trono, hay reino. No puede haber trono y no haber reino. Si la Biblia me habla acerca de un trono, entonces hay un reino y Dios es el que reina. ¿Cuáles son las características? Son la justicia y el juicio. El Señor gobierna con justicia, conforme a su carácter. Él gobierna de una manera justa, no como los gobernantes humanos, que muchas veces son injustos porque desconocen o porque hay maldad en sus corazones. Pero Dios gobierna de acuerdo a su carácter. Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Aquí encontramos entonces otra declaración que nos habla acerca del trono de Dios. ¿Sabes, querido hermano? Cuando los reyes antiguos tenían un poder absoluto, no es como en el tiempo actual, ¿no? En el tiempo actual, bueno, el poder legislativo, por lo menos en las naciones como el Perú, que es una república, ¿no? Entonces, bueno, hay un presidente que es aquel que en sus manos tiene el poder ejecutivo. Hay un Congreso que en sus manos tiene el poder legislativo. Y hay un poder judicial que tiene la facultad de castigar a aquellos que no cumplen las leyes, ¿no? Bueno, las tiranías antiguas, los reyes del pasado no tenían parlamento, ellos mismos eran el poder judicial, ellos mismos eran el poder legislativo, ellos mismos eran el poder ejecutivo, así que todo el poder estaba en sus manos. Así que ese tipo de dominio era un dominio absoluto. Bastaba que este rey se despertase de mal humor y quisiera matar al que estaba a su lado, lo obedecía. O sea, era una tiranía por completo, todo el poder reunido en la mano de una sola persona. Miren, y ahora el Señor dice aquí, el Señor tiene un poder tremendo. Tiene un poder porque establece su trono en los cielos y su reino domina sobre todos, pero es un rey de justicia y de juicio. Es un rey de amor y de misericordia. Gobierna de acuerdo a su carácter. No es un rey arbitrario. A pesar de tener todo el poder, respeta tu libre albedrío. A pesar de tener todo el poder, Él no golpea la puerta con una patada para entrar en tu corazón. Él tiene todo el poder para poder torcer tu voluntad, pero respeta tu voluntad, respeta tu libertad, porque, porque este rey es un rey que quiere ser amado, no que quiere ser temido, no que quiere inspirar miedo, sino es un rey que es amado. Por eso entregó a su hijo, porque de tal manera amó, este rey amó tanto al mundo que entrega a su propio hijo, para que tú y yo podamos tener esperanza de salvación y de vida eterna. Qué tremendo es nuestro rey, ¿no? Qué maravilloso es este rey. Qué lindo es el poder formar parte, ser súbditos de un rey como este. Un rey que tiene todo el poder, pero que respeta nuestra libertad, pero que anhela nuestra realización personal, pero entrega al Señor Jesucristo para poder tener esperanza de salvación. Salmo 115, versículo 4. Allí dice lo siguiente: los que amáis a Jehová,
aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Bien, aquí entonces encontramos que este rey, ¿no?, aborrece el mal y además también cuida a aquellos que le son leales y obedientes, que reflejan su propio carácter. Si estás en el reino de Dios y reflejas el carácter del Rey de los cielos, entonces el Señor, que aborrece el mal, que aborrece el pecado, pero guarda las almas de sus santos. Mi querido hermano, quiere decir que el Señor cuida de ti. La palabra alma en la Biblia no significa un fantasma, no significa un espíritu. La palabra alma significa el ser entero, es decir, todo el ser humano completo. Él te guarda por completo, no solo tu vida espiritual, Él te guarda físicamente, emocionalmente, Él es guarda y te libra de la mano de los impíos. Qué declaración maravillosa, ¿no? ¿No es bonito estar en las manos de este rey? ¿No es bonito estar en las manos de este rey? Claro que sí, claro que es precioso ser gobernados por un rey como este, el gran Dios del cielo. Ahora vamos, mis hermanos, a esta declaración. Dice, estas metáforas, bueno, la metáfora de la luz, la metáfora del rey mismo, exaltan el poder y el esplendor del rey y fueron cuidadosamente escogidas para expresar la grandeza única de Dios que está más allá de la comprensión humana. Dios es tan grande que está más allá de la comprensión humana. Bueno, si ni siquiera podemos comprender el universo, ¿no? Tantas cosas desconocidas, tantas cosas en relación con el mundo del átomo, que la mecánica cuántica estudia el mundo del átomo, y hay tanto misterio, tanta cosa desconocida para el ser humano, en el mundo del universo, de lo grande también. Entonces, si no podemos conocer el universo, imagínate conocer el creador del universo. Está más allá de nuestra comprensión. Lo único que podemos nosotros es aceptar que es gran Dios, aceptar que es eterno y aceptar que extiende su mano para poder sacarnos de nuestra triste condición de pecado en la que nos encontramos. Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte. Este Dios es el juez. Bueno, este Dios tiene el poder ejecutivo también, ¿no? Entonces, el juez, perdón, el poder judicial. El juez es aquel que juzga si se cumple o no se cumple la ley que ha sido dada por el poder legislativo. En este caso, Salmos 75, 7 me muestra que Dios no solamente es el rey, poder ejecutivo, Dios es el juez también. Dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Bueno, la palabra dice que aquel que se humilla será enaltecido y aquel que se enaltece será humillado. Aquel que cree que no tiene ninguna necesidad, que tiene la soberbia de poder decir no necesito nada, finalmente es colocado en el polvo de la humillación. ¿Recuerdas cuando la palabra de Dios nos habla acerca de la iglesia de la Odisea? ¿Qué decía la Odisea? ¿Te acuerdas? La Odisea decía, pero yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada. Y viene el Señor y le dice, y no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Mira la percepción que tenía la Odisea. Somos como la Odisea muchas veces. Nos enaltecemos, pero el Señor humilla al que se enaltece para poder mostrar cuán necesitados nosotros somos del gran Dios del cielo. Miren Salmo 75:8, y aquí hay una idea interesante, una idea que también está en el libro de Apocalipsis. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Aquí hay otra metáfora, ¿no? Otra comparación. Aquí se habla acerca de el cáliz y el vino. Y dice que el cáliz está en la mano de Jehová. Y este vino, dice aquí, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán los impíos. O sea, este vino que está en el cáliz, que está en la mano, claro, el vino está en el cáliz y el cáliz está en la mano. Pero este cáliz, este vino será administrado a los impíos de la tierra. Esto es una figura, esto es un ejemplo. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Está diciendo que finalmente cada quien va a cosechar
los frutos de sus propias decisiones, las consecuencias de sus propios pecados. Cuando una persona recibe las consecuencias de sus propios pecados, de sus malas decisiones, en la Biblia se presenta como que se le administra el vino de la ira de Dios. En Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel dice lo siguiente: si alguno adora a la bestia o su imagen, son los impíos. Dice, este también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado en el cáliz de su ira. Ha sido vaciado puro, dice allí, ¿no? Aquí también está, el vino está fermentado. Entonces, este es un vino que llega. Son las consecuencias del pecado. Lo que está diciendo es que finalmente los impíos, porque Dios tiene un sentido de justicia, y Dios no puede ver que el mal prospere, que la destrucción que es consecuencia del mal continúe para siempre. El sentido de justicia de Dios no permite que esto permanezca para siempre. Así que Dios le coloca un punto final. Y entonces, en un momento, el Señor va a determinar un castigo para los impíos y una recompensa para los fieles. Y este castigo para los impíos, figurativamente hablando, es cuando se le administra el vino de la ira de Dios. El vino de la ira de Dios. Vamos a Salmo 75:10. Ahí dice lo siguiente: quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Bueno, este es un salmo que este versículo es adversativo, ¿no? Es un paralelismo antónimo, ¿no? En el que se habla acerca de, primero, el poderío de los pecadores y después, por contraste, la exaltación del justo. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Es interesante que en el idioma original, aquella palabra que es traducida en español como poderío, ahí dice quebrantaré todo el poderío, y más abajo dice el poder del justo. ¿Sabes? Que la palabra que se usa en hebreo, la traducción más exacta tendría que ser los cuernos, porque cuernos significa poder, ¿no? Y entonces la traducción más exacta, quebrantaré los cuernos de los pecadores, pero el cuerno del justo será exaltado. Es esa, pero es figurativo, ¿no? Entonces en la traducción no colocan cuernos. Nadie entendería, ¿no? Pero ¿cómo que el justo va a tener cuernos? Y además en el contexto nuestro, ¿no? Nadie quiere tener cuernos, ¿no? Entonces, no, cuernos yo no. No, no, cuernos no. Pero originalmente esa palabra en el hebreo se traduce como cuernos, pero está hablando figurativamente del poderío. Quebrantaré el poder de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. ¿No? Así, mi querido hermano, está hablando acerca de un veredicto que Dios dará y que colocará cada cosa en su lugar. En este mundo, aparentemente, el mal prospera. El impío tiene aparentemente mejor paga, mejores resultados. Aquel que no tiene escrúpulos parece ir ganando en la vida, ¿no? Pero aquí el Señor presenta que finalmente Él va a colocar justicia y se quebrantará el poder del pecador y el poder del justo será exaltado. El Señor colocará justicia. Salmos 96:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Todos los veredictos de Dios serán justos, incluso para los pecadores que se perderán, ¿sabes? Hay una descripción linda en el conflicto de los siglos, según el cual, en el momento, poco antes que Satanás, los impíos, las huestes, los demonios sean destruidos, todos aceptarán que los juicios de Dios son justos. Ellos dirán, los impíos dirán, Señor, si estoy siendo destruido ahora, es porque tú eres justo. Realmente merezco aquello que me está sucediendo. Se reconocerá que Dios es justo, incluso por aquellos que estarán siendo destruidos. Así que ese reconocimiento será hasta de la boca de Satanás, porque ahí se cumplirá esa promesa maravillosa en la que toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo, ¿no? Eso me emociona, ¿no? Y pensar en esa profecía tremenda, mis hermanos.
Vamos ahora a esta declaración. Salmos transmite la misma noción que se expresa en otros textos bíblicos, de que el juicio de Dios comienza con el pueblo de Dios y se extiende a toda la tierra. Bueno, no da tiempo para poder hablar de todo el proceso del juicio, pero efectivamente, la primera parte del juicio es el juicio investigador. Y en ese juicio investigador son juzgados los hijos de Dios, todos aquellos que algún día profesaron el nombre del Señor, que aceptaron a Jesús, se va a juzgar su profesión de fe con la realidad de sus obras. Eso es lo que va a suceder. Pero después viene el juicio de comprobación en el cielo. No, ese será el juicio de todos aquellos que no aceptaron a Jesús. ¿Por qué no están en el cielo? Ahí se va a verificar. Ahí se cumplirá que los santos van a juzgar al mundo, porque todos nosotros estaremos viendo el veredicto que se dio sobre cada uno. Alguno preguntará por su papá, ¿por qué no está en el cielo? Por fulano de tal, ¿por qué no está? Y allí estarán expuestos los libros. Y llegaremos a la conclusión que Dios fue justo en cada caso. Y el juicio ejecutivo que termina con la destrucción final de Satanás, la destrucción del pecado, eliminación total. Y el pecado que en un tiempo empezó, también terminará. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. No, mis hermanos, para la siguiente declaración, que Dios siempre se acuerda de su pacto. Dios se acuerda de su pacto. Muy bien. Hay un pacto entre Dios y Abraham, ¿no? Pero ese pacto se extiende ahora a la iglesia cristiana. Vamos a ver lo que dice la palabra. Salmos 105, 7 y 8. Allí dice lo siguiente. Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Entonces el Señor habla aquí del pacto que tiene con Abraham. Era un pacto condicional. Finalmente, los hijos de Abraham no reciben esa promesa, pero esa promesa se extiende para la iglesia cristiana. Y ahora nosotros somos aquellos que detentamos ese pacto, ¿m? Porque el pacto ya no es por linaje de sangre. Antes, en el Antiguo Testamento, el pacto era con linaje de sangre, la sangre de Abraham, de Jacob, de Isaac, de los patriarcas. Entonces, el pueblo del pacto era un pueblo de linaje de sangre. Pero una vez que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, el pacto se extiende a muchos, más allá de la frontera de Israel antiguo. Y entonces ahora todos aquellos, sin importar su linaje, sin importar que no haya una gota de sangre judía, sin importar nada de eso, ahora esa promesa se extiende para nosotros. Y entonces ahora somos depositarios, somos el Israel espiritual, del cual somos las promesas. Ahora estamos unidos no por linaje de sangre de Abraham, sino por la sangre de Jesucristo. También somos un pueblo de sangre, pero por la sangre de Jesús, por la cual nosotros somos hermanos. Y ese pueblo ahora separado se ha hecho uno solo, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Daniel capítulo 7, versículo 22, me habla acerca del inicio de ese momento del juicio. Dice lo siguiente, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí hablamos acerca de que finalmente los santos reciben el reino. Se cumple la promesa, que esa promesa que fue dada por 1000 generaciones, ¿no? Ya no es apenas la tierra prometida, Canaán, no, ahora es la tierra nueva, prometida para los santos, ¿no? Y entonces reciben el reino. Salmos capítulo 94, versículo 14. Allí dice lo siguiente, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. No abandonará. Qué preciosa esta promesa, ¿no? En la semana pasada había un salmo que dice, Padre mío, o Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se decía eso, pero aquí el Señor reafirma esta promesa. No abandonará a su pueblo, ni desamparará su heredad. Es decir, una persona puede sentirse abandonada, pero eso no quiere decir que Dios lo abandonó. Muchas veces el ser humano puede sentirse abandonado. Por ejemplo, una persona pierde su trabajo, no sabe cómo dar el sustento para su familia y está desesperado.
ve que sus hijos empiezan a pasar hambre. Imagínate un padre en una situación así. Entonces dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y la realidad de la promesa bíblica es que no abandonará Jehová a su pueblo. No te va a abandonar, permanece fiel, permanece firme, sal adelante. El Señor está contigo porque no te abandona. Entonces, qué preciosa promesa. Puede ser que esté pasando por un momento de una enfermedad terrible, una enfermedad terminal. En esta semana, en esta última semana, una familia mía falleció. La familia estaba triste y fui hasta el momento del funeral. Y uno puede sentirse en ese momento quizá abandonado. ¿Por qué permitiste esto, Señor? Pero que te sientas abandonado no significa que estás abandonado, porque la promesa no es que tú te vas a sentir acompañado. La promesa es que vas a estar acompañado, aunque no te sientas. La promesa es firme. Así que Dios no abandona a su pueblo. Dios no te abandona, mi hermano. Por favor, mantente firme, mantente fiel al Señor. No te abandona, nunca te va a abandonar. Eh, bueno, aquí tenemos un texto que está en Gálatas en realidad, ¿no? Pero aquí hay un pequeño error, dice Daniel 7:22. Pero el texto dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es el apóstol Pablo, evidentemente, ¿no? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mira, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esas promesas que fueron dadas en la antigüedad para los judíos y que no se cumplieron con el tiempo judío, con el pueblo judío, porque vino Jesús a su pueblo y los suyos no lo recibieron. Entonces el Señor extiende ese pacto ahora para todos, incluidos los judíos que acepten a Jesús, y entiende para todos. Y dice, todos vosotros sois uno en Cristo. Tú, mi querido hermano, eres uno en Cristo. Qué noticia tremenda, ¿no? Tú y yo no nos conocemos. Puede ser que incluso también seamos de un origen diferente, un origen racial diferente, una nacionalidad diferente, edades diferentes, pero eso no es obstáculo para que el apóstol Pablo diga que todos nosotros somos uno en Cristo. ¿Sabes cuál es la noticia maravillosa? Cuando cada cristiano se acerca a Jesucristo, inevitablemente se acerca al resto de cristianos. Cristo es el factor de la unidad del cristianismo. Entonces tú no debes esmerarte en buscar la unidad con tus hermanos, que eso es bueno, pero siempre habrá desunión, porque la naturaleza humana es así. Lo que cada cristiano tiene que hacer es esmerarse en buscar la unidad con Cristo, porque cuando uno encuentra esa unidad con Cristo, entonces se encuentra también con sus hermanos. Cristo es el factor central, es el factor unificador. Somos uno en Cristo Jesús. El Señor de esa manera, en la iglesia, cumplirá su promesa. La tierra nueva no será la tierra de Canaán terrenal, será Canaán celestial. Allí es que tú tienes que estar. Allí no puedes faltar. Allí tienes que seguir caminando. Estamos en este peregrinaje, pero Dios finalmente va a cumplir su promesa. Y esa tierra nueva será una realidad, será la tierra prometida. Ahí no puedes faltar, mi hermano. Ahí no puedes faltar. Puedes faltar en cualquier otro lugar, pero no puedes faltar en la tierra nueva. Por eso es que continuamos caminando aquí. Y mientras caminamos, buscando a Jesús, entonces alcanzaremos mayores momentos de unidad con la iglesia porque estamos cerca de Jesús. Estemos cerca de Jesús y estaremos unidos unos a otros. Qué preciosa esta declaración, ¿sí? En este pacto, la principal vocación de Israel es permanecer fiel al pacto, observando las leyes de Dios. Quiere hacerlo. El pueblo de Dios también está llamado a dar testimonio de Dios a otras naciones, porque el Señor desea que todas las naciones se unan a su pueblo Israel. Todos. El Señor, ese es el propósito. Dios no quería solamente Israel y nada más. El mundo está así seguro en la alianza protectora del Dios Todopoderoso y Misericordioso. O sea, la alianza que Dios hace con su pueblo, en realidad era para que su pueblo alcance a todas las naciones de la tierra. Y ahora
La iglesia también tiene esa misión, porque predica a todas las naciones de la tierra. Entonces, de esa manera, la alianza de Dios se expande hacia todo el mundo. Y todo aquel que en él cree no se pierde, sino que viene a formar parte de esa alianza poderosa, de esa alianza maravillosa. Llegamos, mis hermanos, a esta parte. Sus testimonios son muy firmes. ¿De qué testimonios habla? Bueno, veamos en el Salmo. Salmos capítulo 19, versículo 7. Dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando habla acerca de la ley de Jehová, está hablando acerca de la instrucción de Jehová, de la enseñanza de Jehová. Entonces, es la ley, pero es la instrucción. Y cuando habla de testimonio, lo que está diciendo es eso, ¿no? Testimonio, la revelación que Dios dio de sí mismo, su mensaje, es un testimonio para nosotros. Es una enseñanza, una instrucción. Con esta enseñanza se hace sabio al sencillo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el sencillo? El sencillo es la persona simple, ¿no? El sencillo recibe sabiduría cuando se coloca en contacto con el testimonio de Jehová. ¿Sabes quién es el sencillo? El que reconoce su necesidad. El Señor Jesucristo lo llamaría el que es pobre en espíritu. Ese es el sencillo. Cuando el sencillo, es decir, el pobre en espíritu, el que siente su necesidad de Dios, va al testimonio, entonces es sabio, llega a ser sabio. Pero aquel que dice que es rico, que no tiene necesidad de alguna cosa, aquel que cree que todo lo sabe, entonces va donde el testimonio y dice, no, esto es muy sencillo. Entonces no adquiere sabiduría por la soberbia de su corazón. Para poder adquirir sabiduría necesita ser sencillo, mi hermano. Necesito yo ser sencillo, ser simple de corazón, reconocer mi necesidad, ser pobre de espíritu. Ser pobre de espíritu significa no una pobreza material. Ser pobre de espíritu significa sentir radicalmente, profundamente mi necesidad de Dios. Si yo siento mi necesidad de Dios, entonces yo soy un pobre de espíritu, pobre en espíritu. Y para los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Y aquí la promesa es que para el sencillo es la sabiduría. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos a Salmos 93:5. Ahí dice, tus testimonios son muy firmes, que ya sabemos, testimonios son enseñanzas, instrucciones, que están reveladas en la palabra de Dios, en la Biblia. No lo que dice tu pastor, no lo que dice el líder, lo que dice la Biblia. Los testimonios son firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Mira que esta declaración es dada al Señor. Y se le dice, Señor, tus testimonios son muy firmes, permaneces firme. Señor, la santidad conviene a tu casa. Es decir, cuando yo me acerco, no debo ir con el corazón de soberbia, ¿no? Sino debo ir, Señor, soy un pecador. Reconozco mi condición. Señor, transforma mi corazón. Salmos 18:7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. La tierra fue conmovida. Bueno, cuando se habla acerca de que la tierra es conmovida, mira, hay un contraste. Hay un contraste en los testimonios son firmes y la tierra es conmovida, ¿no? ¿No es cierto que hay un contraste? Los testimonios son firmes, son como una roca, pero la tierra es conmovida. Bueno, ¿qué es lo que nosotros consideramos como algo inconmovible? Por ejemplo, pensamos que la tierra, a menos que haya un terremoto, ¿no? Aquí en el Perú de vez en cuando vienen los terremotos. Bueno, pero lo que pensamos que jamás se mueven es la tierra, son los cimientos, ¿no? Eso es lo que se mueve, ¿no? Lo que pues está diciendo es que, mira, los testimonios de Jehová son tan firmes que la tierra puede moverse, las montañas pueden moverse, pero el testimonio del Señor permanece firme. Es es una visión de contraste. El testimonio del Señor es la palabra del Señor. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, el mundo puede temblar, las montañas pueden caerse. Lo que nosotros creemos que es
absolutamente inmóvil, puede conmoverse, pero la palabra de Dios no se conmueve. La palabra de Dios permanece, se cumple, su promesa se cumple, su testimonio se cumple, su enseñanza transforma nuestro corazón. Entonces, su palabra permanece para siempre y su palabra es una lámpara que me guía en este mundo de oscuridad. Esa manera preciosa de hablar acerca de el- la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios se representa como la lámpara para guiar los pies del salmista y así lo protege de las trampas ocultas de los enemigos. Hay trampas por todas partes. La gran paz de la que gozamos los que aman la ley de Dios, obviamente no es el resultado de una ausencia total de pruebas. Paz no es ausencia de conflicto, no es ausencia de pruebas. Más bien esa paz deriva de permanecer en la presencia de Dios y de tener una relación sana con Él. ¿De dónde viene la paz? ¿De dónde viene la paz? De permanecer en la presencia de Dios. Allí está el secreto de la paz verdadera, de la paz del corazón. Puedes enfrentar cantidad de problemas, pero si permaneces en la presencia de Dios, el Señor coloca paz y te da una perspectiva diferente de la vida y te muestra un mejor camino para poder enfrentar los problemas de la vida. Te saca del pozo cenagoso de la desesperación y te coloca en el camino firme de su palabra, lleno de paz, lleno de armonía, en paz contigo mismo, en paz con Dios, paz con tus semejantes. Esa es la palabra de Dios. Querido hermano, que la palabra de Dios hágase siempre realidad en nuestra vida. Vamos a esta parte de la parte de la aplica, ¿no? ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios sabiendo que el juicio de Dios comienza con su pueblo? El juicio comienza con el pueblo. ¿Cómo debe vivir? Apartado del mal, en la presencia de Dios. Bueno, primero en la presencia de Dios, ¿no? Porque estando en la presencia de Dios, entonces puedes tener victoria sobre el pecado. Por favor, no digas, yo primero tengo que librarme del pecado para ir a la presencia de Dios, porque si no, nunca vas a estar en la presencia de Dios. Tienes que ir a la presencia de Dios como estás, como el hijo pródigo. El Señor propicia las victorias contra el pecado. Y entonces, estando en la presencia de Dios, te preparas para el juicio. No tengas miedo del juicio, mi hermano. Ten miedo de no estar en la presencia de Dios. ¿Cómo juzga Dios a su pueblo y con qué fin? Bueno, el Señor juzga a su pueblo para ver si la profesión de fe que tiene es coherente con la vida que tiene. ¿Mm? Con las obras, si las obras coinciden con la profesión de fe que uno tiene. Esa es la naturaleza del juicio de Dios. Vamos a la parte del creo, mis hermanos. Y aquí les invito para que participen de las preguntas claves, 5 preguntas claves de la lección de escuela sabática. Y también que coloquen las preguntas dentro del programa de la escuela sabática con las indicaciones que están en la descripción de este video. Un saludo muy especial para los que participaron la semana pasada. Flor, JS y Manolito destacaron. Felicitaciones por participar de las preguntas claves. Y también un saludo especial a todos aquellos que nos dieron sus mensajes cariñosos, sus saludos, sus pedidos de oración. Estamos orando por esos pedidos. Dios los bendiga, tanto en YouTube como en Facebook también, las dos plataformas en las que colocamos nuestros videos. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Que el Señor los guarde. Nos veremos la próxima semana para continuar con el fascinante estudio del libro de Salmos. Un gran abrazo. Que Dios te bendiga.